Hola a todos, bienvenidos a la clase de Genomica Computacional en la parte de estadística. Después de unas semanas que no nos vimos, pues estamos de regreso. Si recuerdan, las sesiones anteriores habíamos visto sobre los temas iniciales de estadística y conceptos que es con lo que vamos a trabajar el resto, digamos, de esta parte. Vimos los temas, las definiciones sobre qué era una población, qué es una muestra aleatoria, qué es un estadístico, que es justamente esta función de varios aleatorios que resumen, digamos, una característica de una población. También vimos que es un estimador, que justamente es una función que trata de encontrar a partir de la muestra aleatoria, pues los parámetros aproximados de una población o generador o distribución, ¿no?, de la misma. Vimos dos formas de obtenerlos, que fue a través de el método de momentos y el método de máxima verosimilitud, ¿no? Pero a partir de aquí es, pues, ¿qué sigue, no? En general, pues ya cuando tenemos como generamos pues cierto estimador de cómo se comporta una característica de una población, pues a veces pues también queremos saber pues qué tanta certidumbre tenemos, ¿no? O qué tan diferente es digamos, qué tanta evidencia nos está mostrando a favor o en contra este estimador estimadores para corroborar o caso contrario, pues a lo mejor ver que no están siendo correctas ciertas interpretaciones que estamos viendo de un fenómeno, ¿no?, de la población, claro está. Y esto pues se basa en qué tan significativa es que nuestra muestra, qué tan significativa es nuestra aseveración de esta población, ¿no? Y pues para esto pues existe este concepto muy grande que se llama prueba de hipótesis de significancia estadística, en el cual pues es un tema que en general es un tema complejo y en algunas veces ha ayudado mucho a avanzar en la ciencia para poder estudiar ciertos fenómenos, pero en otros casos, cuando ha sido mal usado, pues ha habido como muchos problemas, sobre todo con estas áreas de sociología y de psicología. Incluso en algunas revistas muy famosas de psicología que son arbitradas, pues se ha prohibido, digamos, ocupar este tipo de paradigma dentro de la estadística, ¿no? Porque ha habido como muchos malos usos y malos entendidos de este tema. Por eso es un tema que es complejo. Sobre todo, pues trata como mucho de esta parte filosófica sobre lo que se está haciendo realmente, ¿no?, para entender estos fenómenos aleatorios, ¿no? Pero bueno, sin más que agregar, pues comencemos con esto, ¿no? Entonces, pues una prueba de hipótesis, pues en general primero pues tiene que saber ciertos conceptos, ¿no? Entonces, pues una hipótesis estadística es una declaración acerca del sistema que estamos investigando, es decir, pues de la conjetura que tenemos sobre algo, pues lo tratamos de aterrizar algo para poderlo pues contrastar con la evidencia, ¿no? Y tratamos de confirmarla o refutarla, ¿no?, de acuerdo a la naturaleza de la población. Las hipótesis que estamos planteando tienen que ser en términos de una serie de ecuaciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y pues se realiza en términos también de algún parámetro de la población. Ahorita para este caso, digamos el caso sencillo, pues vamos a ver esto. Pero en general prueba de hipótesis puede ser para probar, para ver qué tan significativo es con respecto a la muestra nuestra aseveración con respecto a un parámetro, un aspecto de la población. O puede ser también para probar la relación de dependencia estadística entre dos variables y muchas otras cosas, de dependencia entre las variaciones de distintas muestras aleatorias o de poblaciones, y así sucesivamente, ¿no? Es un tema bastante extenso dentro de la estadística inferencial. Entonces pues ahorita pues empecemos con lo sencillo para ir abordando temas un poco más complejos más adelante, ¿no? Entonces pues primero hay que, pues para una prueba de hipótesis se plantean pues dos hipótesis a contrastar: la hipótesis nula, que está denotada con h subíndice 0, y la hipótesis alternativa, que está
denotada como H subíndice 1, ¿no? O H subíndice alt, como en algunos libros está, ¿no? Depende. Entonces, la hipótesis nula, pues justamente como es una sentencia acerca de la población, pero lo que tratamos de hacer en una prueba estadística es pues justamente rechazar de acuerdo a si es inconsistente o no con la muestra aleatoria que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, usualmente pues en esta declaración lo que digamos que estamos tratando de observar es de que hay una declaración de que no hay ningún cambio o no hay efecto en esta variación de la población o alguna otra cosa, ¿no? Y en general, o aunque esto no necesariamente sea así, ¿no? Puede haber más casos, ¿no? Luego, la hipótesis alternativa es una declaración de efecto o de relación con respecto a la hipótesis nula, ¿no? Aquí el caso es de que cuando vemos una hipótesis nula estamos tratando de generar una visión sobre la realidad, ¿no? Y la hipótesis alternativa, que es la que usualmente queremos probar que es consistente o no, o sea, más dicho, en la que queremos creer, es otra forma de observar la realidad del mismo fenómeno, ¿no? Entonces, pues, al contrastar estas dos hipótesis, lo que queremos encontrar en el fondo, pues, es encontrar evidencia que sea inconsistente con la hipótesis nula, es decir, que en el fondo la muestra aleatoria, pues, no encaje con la hipótesis nula, ¿no? O dicho de otra manera, pues justamente queremos encontrar pues esta evidencia dentro de la muestra aleatoria que sería poco posible de obtener si la hipótesis nula fuera cierta, ¿no? O sea, si creemos que esto es así, que este parámetro de esa población es de una manera que sentenciamos en la hipótesis nula, ¿no? Entonces, en el fondo, mucho de esto sigue como el espíritu de la prueba por contradicción, es decir, tenemos algo, suponemos lo contrario y tratamos de encontrar pues esta inconsistencia, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Aquí también. Y luego, decidir si es consistente con un H0 pues se basa en dos cosas, ¿no? Principalmente. Uno es el estadístico de prueba, que es el test statistic. Hay mucha variación dependiendo del tipo de parámetros o de cosas que queramos encontrar acerca de una población. Y también para hacer este veredicto, es decir, digamos, el número que nos arroje este estadístico, pues tenemos que encontrar esta región o este conjunto de valores en donde si este valor del estadístico cae en ese intervalo, pues entonces H0 debe rechazarse. Pero esto lo vamos a tocar bien más adelante. Esto es como el panorama general, ¿no? Ahora, como les había dicho, aquí recuerden que les había dicho al principio que hay un tema de mal usos y como malos, digamos, aseveraciones acerca de lo que estamos haciendo con esta prueba de hipótesis. Una de ellas primero es de que no estamos queriendo determinar si la hipótesis es verdadera, ¿no? O sea, cualquiera de las dos. Lo que queremos es que sea consistente, porque aquí el tema sobre la veracidad es, estamos viendo estamos observando un evento aleatorio. A veces puede salir un resultado, a veces otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es que en general, en un consenso de muchas iteraciones, trate esto de ser consistente, ¿no? Y por eso pues es el uso de esta muestra aleatoria para llegar a observar de manera un poco, más dicho, de manera congruente, como qué realmente está sucediendo en la población, ¿no? Entonces, pues primero algo nada más, digamos, al último, pues, y digamos, para ver esto, pues el estadístico pues sigue una función de probabilidad, ¿no? Se recuerdan que el estadístico también tiene una función de probabilidad asociada dependiendo, ¿no? Y pues ahí hay un tema como muy grande también respecto a eso. Entonces, digamos que estos intervalos que les mencionaba acerca de cuando el estadístico cae en estos intervalos, pues también está relacionada a su vez con un valor de probabilidad que queremos fijar, para el cual este valor estadístico rebasa cae dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces a ese valor alfa llamamos el nivel de significancia de la prueba, ¿no? Entonces justamente si aquí es donde si H0 es consistente con la muestra aleatoria, la probabilidad de ser rechazada es menor o igual a alfa, ¿no? Y caso contrario, si no es consistente, pues la probabilidad es 1 menos alfa, ¿no? Que es una probabilidad complementaria, ¿no? Aquí pues hay un tema también, es de que si nosotros sabemos que la distribución del estadístico
es decir, ¿cómo se llama? Entonces se dice que es una hipótesis simple, es decir, que no se desconoce el parámetro, pero si se desconoce el parámetro, es decir, no sabemos la relación, o sea, la relación de decir, oye, es diferente, o es menor, o es mayor, etcétera, diríamos que es una prueba de hipótesis compuesta, ¿no? Y en general ahorita nos vamos a enfocar en ese tema de las hipótesis compuestas, ¿no? Ahora, pues primero pues vamos a ver cómo se formula, ¿no? Primero hay que observar que para formular una prueba estadística es, pues primero planteamos esta prueba binaria, ¿no? Esta pregunta binaria, que se responde de manera afirmativa o negativa, y que justamente es acerca de este parámetro de la población. Digamos, para aterrizar un poquito más este tema, y como les dije que puede ser, esta prueba y pues puede ser en muchas cosas, se puede aplicar en muchas cosas, vamos a hacer un ejemplo con base a la media de la población, de una población desconocida, ¿no? La media poblacional desconocida de una, justo de una población, y se tiene que seguir, pues, a partir de la muestra lo siguiente, ¿no? Pues primero, pues planteamos por medio de una ecuación el valor con el cual uno hipotetiza el valor de la media poblacional desconocida, ¿no? Entonces aquí pues lo que estamos viendo es que planteamos H0, se define como que ese parámetro de la media es igual a un número, ¿no? En este caso pues puede ser cualquiera, nada más que aquí lo pongo como mu de hipótesis, ¿no? De hipótesis. Luego, esto se le denominará H0. Primero, observaciones sobre esto. Para este caso pues justamente pues vamos, para tomar, digamos, esta decisión de si rechazamos o no esta hipótesis, pues se va a hacer justamente, primero, como les decía, con base al tamaño de la muestra, a la media muestral, porque estamos observando la media del parámetro estamos observando este parámetro de la media de la población, y la desviación estándar muestral, ¿no? Esta desviación estándar muestral va a pasar por un pequeño paso más, pero digamos que en esencia vamos a ocupar eso. Ahorita lo voy a mostrar más adelante. Y si rechazamos H0, es decir, que no encontramos, si no vemos que es consistente, podemos decir que que no creemos que en el valor del valor de mu de hipotética, ¿no? Si no rechazamos H0, pues significa que lo único que hacemos es que no, o sea, lógicamente, es decir, no podemos descartar ese valor de mu hipotética como posible valor de mu de la población, nada más, es lo único que podemos decir. La observación 2 también para esto es decir, está mal dicho que decimos así, aceptamos H0, eso no, es mal dicho, es congruente o no con la muestra, es consistente. Esto porque si nosotros decimos que se acepta H0, es literalmente, es equivalente a decir, mu es exactamente igual que el valor de mu hipotética, ¿no? Entonces, pues eso está mal dicho, ¿no? Entonces, si ustedes ven un artículo científico de decir, sí, nosotros decimos que aceptamos H0, no, ahí hay algo que está mal. O sea, no, hay algún concepto ahí cuatrapeado y así, ¿no? Y ya. Estos como pequeñas cosas, igual lo retomaremos al final como de todo este tema, porque es importante tocarlos, porque pues ha habido, justo como les decía, muchos problemas con investigaciones y que se han dado cuenta pues que no están bien, etcétera, ¿no? Incluso aunque ya se ha revisado por pares, ¿no? Y que eso es algo como preocupante, porque es un tema como muy generalizado, esta mal concepción de lo que es una prueba de hipótesis, ¿no? Pero eso justo, todo eso, vamos a ponerlo entre comillas, dilemas filosóficos, pues, los vamos a ver al final, ¿no? Que es importante y que tan veraz es nuestra prueba, también es un tema muy importante dentro de esto, ¿no? Pero ahorita pues sigamos con cómo se plantea una prueba de hipótesis, ¿no? Luego, observación 3. Aquí, una vez de que pues si decidimos rechazar o no H0, bueno, si vemos si es consistente o no H0, aquí pues existen pues dos tipos de errores, ¿no? Que es el primero, que es el error de tipo 1, que es decir, rechazamos la hipótesis dado que fue verdadera. Y luego hay un error de tipo 2, que es no rechazar la hipótesis nula, dado que era falsa, ¿no? No rechazar la hipótesis dado que era falsa, ¿no? Entonces aquí el error tipo 1 se define como alfa,
y es la probabilidad de rechazar H0 dado que H0 es verdadera, y el error de tipo 2, que se le define como beta, es la probabilidad de rechazar H0 dado que H0 era falso, ¿no? Eso también lo vamos a ver adelante, como les decía, pero este es como importante que vayan como que armando el concepto de que pues este tema de la veracidad, ¿no? De, o sea, bueno, si rechazo o no, es decir, qué tanta probabilidad tengo de que sí lo hice bien o no lo hice bien, ¿no? Cuando lo tenía que hacer y cuando no. Ahora, el segundo paso es que, bueno, pues ya tenemos H0, ¿no? Pero también pues tenemos que observar que no solamente esta probabilidad de fallo de saber si la rechazamos o no correctamente, sino también existen tres formas de que estas puedan ser incorrectas, ¿no? O sea, H0 puede ser incorrecta, y eso está dado por esas ecuaciones, ¿no? Que mu simplemente sabemos que es distinto de la verdadera mu, es distinta de la hipotetizada, que mu es mayor que la media hipotetizada, o que mu pues sea menor que esta, ¿no? Menor o igual que esta. Entonces, pues justamente, pues como les decía, estas tres ecuaciones pues definen tres realidades bien distintas sobre el mismo fenómeno. Entonces, pues depende de la ecuación que escojamos, pues se denominará, pues esta era la hipótesis con la que se va a contrastar H0, ¿no? Y en general, pues esta hipótesis le conocen como la hipótesis alternativa, ¿no? Como lo habíamos mencionado antes. De esto, pues, si existe H1, si tenemos H1 igual a que sea mu es distinto nada más, es decir, esta hipótesis alternativa no especifica la dirección, o sea, la dirección de la diferencia, si no sabemos si es menor o mayor, a esta versión de la hipótesis alternativa se le conoce como de dos colas, ¿no? Ahora, si sabemos la dirección de la diferencia, a esta versión de la hipótesis alternativa se le conoce como de una cola, ¿no? Esto tendrá que ver mucho con el tema de cómo está la forma de la distribución del estadístico que ocupemos, ¿no? Y pues bueno, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y justamente tiene relación si la vemos de un lado, del otro, etc. Ahora, usualmente pues me salté. El paso tercero es como determinar la distancia entre la media hipotetizada y la muestral, ¿no? Entonces pues se tendrá que sacar la diferencia a través de esta ecuación, ¿no? Que es la media muestral menos la hipotetizada, ¿no? La media hipotetizada. Ahora posteriormente pues se tendrá que dividir la diferencia entre el error estándar de la media para que la distancia quede libre de unidades. Recuerdan que les decía que cuando nosotros checamos la varianza, que vemos la dispersión con respecto a la media, y que la desviación estándar veíamos también una forma de dispersión, pero que la observamos a través de no desubicar las unidades de la que estamos observando el fenómeno. Esto es importante porque justamente cuando se aplica, por ejemplo, a lo mejor en observar alguna concentración de algún compuesto bioquímico, en pruebas de la industria, etcétera, pues muchas cosas, en muchas de estas áreas pues hay unidades de medida, y entonces recuerden que no pueden saltarse esta parte de las unidades de medida cuando están haciendo ciertas inferencias. Entonces, en este caso, pues lo que queremos sacar, digamos, supongamos que estuviéramos sacando concentraciones, aquí esta pues tiene esta tiene unidades que son iguales, entonces se puede restar, pero para quitar esas unidades y tener, digamos, el contexto bien, para no tener que pelearnos con algún otro tema de inconsistencia para alguna otra cosa, pues lo que hacemos es eliminarla, ¿no? En este caso pues lo que hacemos es dividir, ¿no? Entonces esto, pues, si no recuerdo si hay un físico entre nosotros, pues digamos que podrá platicarnos igual en la siguiente sesión, pues un poco de esto, ¿no? Del tema de las congruencias de las unidades, ¿no? Que es básicamente algo que ahorita les acabo de platicar. Entonces, para ver este tema de quitar que sea libre de unidades, digamos, esta diferencia, pues lo que hacemos es dividirlo entre el error estándar de la media, que esta se define como sigma, o sea, la sigma de la población entre raíz de n. Pero usualmente no se conoce la desviación estándar poblacional, es muy difícil. Entonces, pues es rarísimo que sucedan estos casos. Entonces lo que se hace pues es sustituir por la desviación estándar de la muestra, que era S. Entonces, que es muy similar al valor de la desviación, de que es el error estándar el error estándar de la media muestral. Entonces se define como S entre raíz de n, y se acuerdan que la ecuación de S era esta, ¿no?
Ahora este cociente se conoce en particular como el estadístico de prueba T. Y aquí vienen otras observaciones. Nosotros decimos que una variable aleatoria se distribuye T con n-1 grados de libertad. Los grados de libertad se refiere justamente al número de digamos de elementos que estamos observando en nuestra muestra aleatoria para determinar esta distribución, ¿no? La función de densidad se define como f de n-1 de x como la función gamma de n-1 entre 2 entre la función gamma de n entre 2 por la raíz de pi por n, por todo eso por 1 más 1 entre n más 1 por x menos mu entre sigma elevado al cuadrado, todo eso elevado a la menos n más 1 entre 2, ¿no? Y esto pues, ¿y esto cómo se come, no? Que es la función gamma. La función gamma es una función que se define de esa manera, que es la integral de 0 hasta infinito de x a la z menos 1 entre a la menos x de x, ¿no? Esta función se usa para muchas cosas, pero igual, digamos que nada más ahorita estoy tocando nada más la función, cuando se ve como una función de distribución, es decir, que tenemos que dividirlo entre alguna constante para poder ocupar como función de probabilidad, bueno, distribución más bien. Esta función tiene ciertas características. Si nosotros evaluamos la función gamma solamente en los números enteros, es igual a la función factorial. Entonces ahí hay algunas cosas que igual cuando veamos el tema de intervalos de confianza vamos a ver a fondo esta distribución, porque vamos a ocuparla ahí, de ese lado, en algunos ejemplos. Pero ahorita digamos que la función gamma es esta básicamente. Ahora, la función de distribución, pues obviamente pues se acuerdan que era la integral desde 0 hasta x de algún valor, y bueno, la integral de todo esto es todo este monstruo, que es un medio de más x de la función gamma de n más 1 entre 2 por f, que esta es una función hipergeométrica que lo que trata de hacer es una función de series, que aquí está definida como la serie de k igual con 0 hasta infinito de a a k, bk y c delta n, que esto se le conoce como símbolo de Pochhammer, que lo que tiene que ver aquí es cómo es una forma de expresar un factorial, un cociente factorial, que es que básicamente es q factorial entre n factorial, entre n menos 1 factorial. Pero bueno, esa es una forma de resumirlo, por z la n entre n factorial, ¿no? Y todo es chuche, ¿no? Es un poco complicado. Aquí pueden encontrar ciertas variaciones dependiendo de la fuente que consulte. Usualmente aquí pues si digamos cuando juntan este término u otro, esta se puede ver como la función beta, que también igual lo vamos a ver en un punto dentro del tema de intervalos de confianza, pero que básicamente pueden encontrarlo así, y pueden encontrarlo también esta expresión un poco distinta, pero básicamente es equivalente, ¿no? Y bueno, habiendo visto que, nada más para que no quedara, digamos, abierto este tema de, pues, qué es lo que estoy viendo, cuál es su función de probabilidad y cuál es su función de distribución, pues es esta, ¿no? Es un poco complicado y por eso. Y pues por la misma razón que es un poco complicado obtenerla de manera analítica todos estos cálculos, pues ya existen tablas, al igual que las tablas de la distribución normal, estándar, también existen tablas para esto, ¿no? Y eso pues también lo veremos un poco más adelante. Algo que hay que observar de aquí es que el ratio del estadístico pues sí es grande, es decir, el cociente que obtenemos aquí ya me pasé. El cociente que obtenemos de tener la diferencia entre el error estándar de la media muestral, muestral, ese ratio, ese cociente, si es grande, nos está indicando que el valor de la media muestral es un resultado anómalo, suponiendo que la media poblacional hipotética es correcta. Ajá. Luego también justamente a través de este estadístico, de este cociente, pues es que vamos a poder mostrar consistencia o no de la hipótesis nula, ¿no? También este cociente que les decía que es la diferencia de las medias entre el error estándar, lo que nos está diciendo es que
pues lo está mostrando esta diferencia también, no solamente quita las unidades, sino que también está mostrando en términos de errores estándar la distancia, ¿no? Este es como si dijéramos, ay, ¿cuántos días falta para el siguiente, para Navidad, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos aquí estamos a 2 y a 2. Estamos a 2 de diciembre. Esta diferencia del 2 de diciembre, pues con respecto al 25, pues nos hacen falta un poquito menos de 23 días, ¿no? Pero pues si lo queremos ver en resultado de horas, pues lo dividimos entre 24, ¿no? Para sacar la hora. Pues es más o menos una referencia, es el símil, ¿no? Como lo estamos dividiendo entre errores estándar, pues queremos ver qué tan lejos de esos errores estándar están, ¿no? Que también ese es un símil de qué tan lejos a veces por ejemplo, cuando queremos obtener cuando vemos en una distribución normal estándar, pues a veces qué tan lejos de la media estamos en términos de la distribución estándar, ¿no? Si tenemos una distribución estándar, 2, 3, 4, no es lo mismo, pero ahora estos son errores estándar de la muestra, de la media muestra. Luego ahora pasos hasta el momento, y ya para concluir, porque este tema quisiera cerrarlo en una sesión presencial, pero sí, por eso es importante que si no entienden el video, muestren me digan sus dudas la siguiente clase. Entonces los pasos hasta el momento es justamente pues proponer la hipótesis nula con base en una media propuesta, pues la hipotetizada. Proponemos la hipótesis que contrasta la realidad de la hipótesis nula, que es la hipótesis alternativa, y luego obtenemos el estadístico de prueba T a partir de la media hipotética, ¿no? La media muestral y el error estándar de la media. Entonces a partir de aquí pues ya tenemos esto. Estos son los pasos que hemos seguido hasta el momento. Después de esto viene fijar justamente pues las regiones de rechazo y cómo está acorde de acuerdo a la probabilidad de la función de distribución, ¿no? Que tanto tienes, a partir de qué grado de confianza podemos decir que esta muestra aleatoria es consistente o no, más dicho, la hipótesis nula es consistente o no con la muestra aleatoria, ¿no? Entonces pues hasta aquí es todo. O sea, lo quería dejar un poco corto por si, o sea, bueno, y bien explicado esta parte porque es importante que se digiera esta parte para lo siguiente, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, háganmela saber, y nos vemos en la siguiente sesión, que va a ser en vivo, ¿vale? Y muchas gracias por su atención. Hasta luego.